Hola queridos amigos de Aries, bienvenidísimos a Lelí Astral, tarot para mejorar su vida. Bueno, estamos en su lectura el día de hoy y los invitamos a suscribirse para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Gabriel quiere decirte lo siguiente: espera la paz y la abundancia. Tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. Quiero que ya mismo hagas los decretos y escribas en los comentarios lo siguiente: mi hogar es paz y abundancia. O puedes escribir hecho está. Porque cuando tú día a día comienzas a hacer todas estas afirmaciones, cosas maravillosas suceden a tu alrededor, se transforman, se mueven allá en ese plano espiritual y eso se ve reflejado acá en este plano más material. La lectura es general, toma lo que te resuena. Si quieres una lectura privada de pago, en mi primer comentario de descripción está mi contacto y tiene 3 partes: energía, economía, amor y la meditación. En cuanto a energía te dicen: sé fiel a lo que amas. Mira que esta es una carta bien importante porque te está diciendo que pues debes ser como fiel a todos esos principios, a todas las cosas en las cuales tú crees, a todas las cosas en las cuales tú realmente pues les tienes como un amor muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú amas? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente tú amas? A ello debes serle fiel, ¿sí? Entonces, para que le tengas como en cuenta. Por otro lado te dice: la salud florece en el valiente, ¿ok? Entonces esto nos habla también de cuidar. Recuerden que somos como cuerpo, mente, espíritu, y si no cuidas tu cuerpo, que es tu vehículo espiritual, también la energía se estanca. Me dice que deberías comer mejor, alimentos verdes, cosas que realmente te aporten vitalidad, ¿ok? Eso es súper clave, súper fundamental para ti en este momento. Bueno, vamos a pasar a la parte económica. Vamos a ver números de la suerte para ustedes en estos días. Tenemos el 53, el 42 y el número 10. Bueno, en la parte económica siento que realmente pues ustedes están viviendo como una situación en la cual están como muy a la expectativa de que se solucionen problemas económicos importantes, problemas económicos, no sé, y siento la verdad que para hacerlo tienen que tomar una decisión en los próximos días y tienen que hacerlo con mucha agilidad mental, pero con mucha prudencia al actuar. O sea, pienso rápido, pero me muevo con prudencia, ¿sí? Entonces pienso que eso es lo que les están diciendo en este momento las cartas. Pienso que en los próximos días vas a tener que tomar una decisión importante, que como te digo implica pensar rápido pero actuar con prudencia. Al menos al respecto como de toda esta situación económica que estás enfrentando justo ahora. La carta de la sota de bastos me habla acerca de algún tipo de viaje o movimiento o desplazamiento que algunos de ustedes están pensando en realizar para poder darle como una solución. Sí, también puede tratarse como de un emisario, es decir, algún tipo de comunicación respecto a un negocio o un dinero que se te podría estar presentando en los próximos días. Entonces pues para que lo tengas como muy presente, muy en cuenta, porque realmente es importante y es prioritario. Mira, tu situación económica, aunque en este momento esté pues bien difícil, es importante que tengas en cuenta
que va a dar como un giro, como un cambio, como un rumbo bien diferente. Y la carta del caballo de copas lo que quiere decir es que sí, mira, esto es una propuesta que viene y que llega a tu vida rápido. Y es una oportunidad que tienes que agarrar en el aire, que se te va a dar en los próximos días, pero que sí tienes que agarrar o tomar allí en el aire. Esta es la decisión y me dice que, o sea, de esto depende o se mejora todo o se empeora todo para ti en tu parte económica, ¿sí? La carta del mago me dice que eso depende de ti, de que tú creas y confíes en tus habilidades, ¿sí? Entonces esto es lo que veo. Recuerda que el mago es el creador de su realidad y en ese sentido pues tú puedes como hacer o crear lo que mejor te convenga. Pienso que la oportunidad viene a través de una especie de empresa o de negociación que va a ser fundamental para ti en los próximos días. Bueno, pasamos a tu parte sentimental en este momento. Y vamos a ver letras importantes en el amor. Tenemos la letra G, la E, la A, la C y la O. ¿Ok? Esta puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes: Virgo, Sagitario, Cáncer, Escorpio y Acuario. Bueno, en el amor, mira que me dice que hay una persona que realmente te mira a ti como esta reina de oros, como alguien digno de confianza, como una persona con quien tiene la libertad de sentir que puede ser lo que realmente es. Me gusta eso porque tu persona especial normalmente ha sido alguien a quien le ha costado muchísimo como expresar o manifestar sus decisiones, sus pensamientos, sus sentimientos en torno al amor y en torno a las relaciones, ¿sí? Pero contigo no es así, o sea, contigo esta persona se siente súper diferente, se siente súper bien. Veo que viene una especie de viaje o de mudanza, ¿sí? Carta del carro es como movimiento, ¿sí? Y siento que es una persona que tiene sentimientos reales por ti, ¿sí? Porque me habla la reina de copas allí, ¿sí? Es alguien que en cuanto a lo que te dice que siente, aunque le sea un poco difícil manifestarlo, pues es verdad. La carta del 3 de copas acá me habla acerca de que algunos de ustedes van a estar con esta persona especial, como en una especie de celebración, de cena, de fiesta, y siento que es algo que le va a hacer muy bien a la relación como tal. Siento que les va a permitir como darse un aire diferente, como salir bastante de la rutina, y esto es súper positivo. Si están en contacto cero, es probable que haya como un amigo que va a hacer como una especie de intermediación y que esto les va a permitir como tratar de salir o romper como este silencio o esta soledad o este contacto cero que el ermitaño les están diciendo que tenga. ¿Listo? Esta carta del 6 me dice: es importante para esta relación aprender a vivir en el aquí, en el ahora y en el presente, porque son una relación que tiene futuro, son una relación que realmente se quiere y pues por favor realmente no dejen de luchar por esta conexión o este vínculo, porque siento que es muy bonito y como que te digo que realmente podría tener un futuro importante. ¿Listo? Tenemos por este lado la carta de el ángel de los dulces y te dice: es tiempo para un trato. Y yo también lo siento así, lo pienso así, que realmente sí es un tiempo para un trato junto con esta persona especial, ¿ok? Bueno, por este lado el otro oráculo te dice: sé tu prioridad. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Te envío un abrazo enorme. Recuerda quedarte en la meditación, luego ir a tu ascendente
Y si no conoces cuál es tu ascendente, te sugiero que puedas ir al video de Libra. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.